Unión Centros Cristianos presenta Alimento de vida. Comenzamos. Salmo 112 dice: Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Este pasaje nos muestra lo que Dios quiere que usted y yo hagamos y vivamos a lo largo de nuestra vida diaria, todos los días. Dios muestra su voluntad para cada uno de una manera particular. Claro que cuando revisamos lo que Dios quiere, pues encontramos que hay condiciones que usted y yo tenemos que cumplir para podernos hacer acreedores a las promesas y a las bendiciones que Él nos quiere dar. Siempre son más las promesas, obviamente, que las condiciones. Y es que es importante revisarlas porque a veces nos olvidamos de ellas. Mire, por ejemplo, en el versículo 1 aparece una promesa, pero aparece también una condición. Bienaventurado el hombre que ¿qué hace? Que teme a Dios. Por un lado nos dice: serás bienaventurado, serás feliz, serás dichoso. Pero ¿cuál es la condición para poder ser bienaventurado? Temer a Dios. Y podemos entender el temor de Dios como ese acto a través del cual usted hace conciencia plena de la presencia de Dios en su vida, haga lo que haga y esté donde esté. Y fíjese que para poder alcanzar la prosperidad de Dios es necesario, como primer condición, tener temor de Dios en nuestro corazón. Después habla de otro tipo de condiciones. Por ejemplo, vamos a revisarlas todas de una manera rápida. Ahí mismo en el versículo 1 dice: y en sus mandamientos, ¿qué hace el hombre que es prosperado por Dios? Se deleita en gran manera. Y creo que aquí muchas veces Dios agarra dedos contra la puerta, porque los cristianos o los seres humanos en general como que nos hacemos especialistas en poner pretextos, justificaciones, argumentos para no obedecer a Dios. Cada vez que damos una enseñanza o referimos algún mandamiento de los que Dios nos da en su palabra, nunca falta la gente que en forma personal, vía correo electrónico o a través de cualquier medio, se acerca para decir: no estoy de acuerdo, yo leí en un libro, un teólogo dijo, me pareció entender en un comentario, creo que fulano de tal dice que tal mandamiento ya no aplica a los cristianos, y que si el Nuevo Testamento, y si la gracia y la ley, y siempre estamos buscando pretextos, como que somos especialistas en inventar argumentos para ser buenos desobedientes de Dios. Y luego nos preguntamos: ¿y por qué no nos bendice Dios? Como que a veces somos absurdos. Pero mire lo que dice Dios: Dios bendice no al que le pone pretextos, sino al que se deleita en sus mandamientos. Dios, tú lo dices, que así sea. Aleluya. Y simplemente obedecer. Después aparecen otras condiciones. Por ejemplo,
Más adelante en el versículo 3, en el segundo renglón dice, y su justicia permanece para siempre. Fíjese cómo Dios espera que usted y yo podamos caminar en la justicia de Dios, pero que podamos hacerlo de una manera constante, no como montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, a veces cerca de Dios, a veces lejos de Dios, a veces bien y a veces mal. Dice, y su justicia permanece para siempre. Versículo 4, otra condición. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Otra vez vemos una condición con una promesa. Tiene que haber en nosotros rectitud en nuestro corazón para que podamos resplandecer en medio de las tinieblas, pero también la luz de Dios pueda resplandecer sobre nosotros mismos. Versículo 4, es clemente, misericordioso y justo. Ya la semana pasada veíamos acerca de ser generosos, de ser compartidos. Y mire que el Salmo 112 nos habla de la condición de aquel que teme a Dios, ser clemente, mostrar clemencia hacia los que nos rodean, ser misericordioso y caminar con justicia para los demás. Más adelante, el versículo 7 en el segundo renglón, otra condición dice, su corazón, ¿cómo está el corazón? Está firme, confiado en Dios. Ese es el tipo de corazón que Dios espera de usted y de mí, que aprendamos a estar firmes, aprendamos a estar confiados en Dios. Qué importante revisar si realmente usted y yo estamos confiando en Él. Me brinqué uno en el versículo 5, en el segundo renglón dice, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que para toda decisión y toda acción que tome en su casa debe de prevalecer la palabra. Por eso dice Dios que no nos fiemos en nuestra propia prudencia o en nuestra propia opinión, sino que tenemos que irnos a lo que la palabra dice. Y en el versículo 9 repite la idea, su justicia permanece para siempre. Fíjese entonces que hay 7 condiciones que Dios aplica para que usted y yo podamos mirar la prosperidad de Dios. Ahora, a esas condiciones, ¿qué promesas le siguen? Bueno, versículo 2. Bueno, ya habíamos leído primero la de ser bienaventurado, feliz o dichoso. Así que el versículo 2 dice, su descendencia, ¿cómo será la descendencia del que teme a Dios? Será poderosa en la tierra. Note que Dios no solamente nos quiere bendecir a nosotros, sino también a quién quiere bendecir, a nuestros hijos, a nuestros nietos, la descendencia. Todo padre, toda madre anhela lo mejor para sus hijos. Y fíjese qué Dios tan bueno tenemos, que no solamente está dispuesto a bendecirnos a nosotros, sino la descendencia, si cumplimos con las condiciones primeras. Después, versículo 2, la generación de los rectos. ¿Cómo será la generación de los rectos? Será bendita. Fíjese cómo Dios está dispuesto a bendecirnos continuamente. Versículo 3, bienes y riquezas. ¿Dónde están los bienes y las riquezas en Banamex? No, dice en la casa. ¿De quién? Del que es justo, del que teme a Dios, del que pone por obra sus mandamientos. Después, en el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Aquí aparece otra pequeña condición, el ser misericordioso, que muchas veces se olvida. Pero fíjese cómo una persona de bien tendrá tanto que podrá bendecir también a otros. ¿Por qué? Pues porque Dios multiplica, porque Dios es bueno, porque Dios bendice.